En un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, donde todo parece tener una explicación racional y lógica, todavía existen rincones oscuros que resisten ser iluminados por el conocimiento. Hoy nos adentraremos en 5 misterios sobrenaturales famosos, enigmas que desafían la razón y se niegan a ser resueltos, sin importar cuántos expertos, investigadores o escépticos hayan intentado desentrañarlos. Desde desapariciones masivas hasta libros imposibles de descifrar, pasando por apariciones fantasmales en carreteras solitarias y maldiciones ancestrales que han sembrado el terror durante generaciones, estos casos nos demuestran que aún hay fuerzas, o quizás secretos, que el ser humano no ha logrado comprender. Son historias que han cruzado fronteras, han viajado a través de los siglos y siguen despertando escalofríos, susurrando al oído más escéptico que quizás el universo guarda más misterios de los que jamás imaginamos. ¿Estamos realmente preparados para conocer la verdad? ¿O hay enigmas que simplemente deben permanecer sellados, más allá del alcance humano? Abróchate el cinturón, abre tu mente y acompáñame en este recorrido. Porque una vez que mires al abismo del misterio, puede que el abismo comience también a mirarte a ti. En el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en los astilleros de Filadelfia, Estados Unidos, habría tenido lugar uno de los eventos más extraños y perturbadores jamás contados: el experimento Filadelfia. Según los relatos, la Marina estadounidense habría intentado hacer invisible al USS Eldridge, un destructor escolta, utilizando una tecnología experimental basada en campos electromagnéticos. Todo comenzó cuando rumores extraños empezaron a circular entre los trabajadores del astillero. Hombres de uniforme transportaban extraños dispositivos metálicos, mientras los oficiales evitaban cualquier tipo de pregunta. Un día, de repente, frente a numerosos testigos no autorizados, el USS Eldridge desapareció en un destello de luz verde y azul, esfumándose del puerto de Filadelfia como si jamás hubiera existido. Pero lo más inquietante no fue su desaparición. Según múltiples testimonios, el barco apareció casi de inmediato en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, para luego volver a desaparecer y reaparecer en Filadelfia minutos más tarde. Cuando finalmente se estabilizó, la escena a bordo era una pesadilla. Marineros fusionados literalmente con el metal de la nave, otros desorientados y con graves daños mentales, algunos nunca recuperados, otros incluso desmaterializados para siempre. La fuente más famosa de esta historia es Carl M. Allen, también conocido como Carlos Allende, quien afirmaba haber presenciado los eventos desde el barco SS Andrew Furuseth. Envió cartas llenas de detalles al escritor Morris K. Jessup, especialista en ovnis. Jessup quedó tan perturbado que pasó el resto de su vida obsesionado con el experimento Filadelfia, hasta su misteriosa muerte, catalogada oficialmente como suicidio. La teoría detrás del experimento, según Allende, era que los científicos trabajaban con la manipulación de campos electromagnéticos intensos, siguiendo fórmulas teóricas de Albert Einstein, particularmente su teoría del campo unificado. La idea era hacer que la luz se curvara alrededor del objeto, haciéndolo invisible al ojo humano. Sin embargo, en su intento, habrían abierto brevemente un portal dimensional, provocando el fenómeno conocido como teletransportación. Algunos informes mencionan que los hombres afectados sufrían síntomas tan aterradores como desvanecerse parcialmente ante los ojos de sus compañeros o quedar congelados en el tiempo. Hay testimonios de tripulantes que durante días parecían revivir las mismas acciones, como si sus conciencias estuvieran atrapadas en un bucle. El gobierno de Estados Unidos negó rotundamente la existencia de tal experimento. Para ellos, la historia no es más que una leyenda urbana. Sin embargo, documentos desclasificados décadas más tarde mostraron que durante la Segunda Guerra Mundial sí se experimentaba con tecnologías de desmagnetización para hacer los barcos menos detectables a las minas magnéticas enemigas. ¿Podría este programa real haber sido malinterpretado o sirve de tapadera para algo mucho más siniestro? Los teóricos de la conspiración argumentan que tras el experimento Filadelfia se oculta el desarrollo temprano de la tecnología de invisibilidad y teletransportación,
Áreas de investigación que hoy continúan secretamente en laboratorios como el famoso Área 51. Una de las derivaciones más perturbadoras de esta historia surge en la década de 1980, cuando Alfred Bielek, un hombre que afirmaba ser parte del equipo de investigación, relató que el experimento no solo provocó invisibilidad y teletransportación, sino que también involucró viajes en el tiempo. Según Bielek, él y su hermano habrían saltado desde el USS Eldridge, terminando en el futuro, específicamente en el año 2013, en un mundo muy distinto al que conocían. Su relato cuenta que después de ser capturados por personal militar del futuro, fueron devueltos a su época original, aunque sus memorias fueron parcialmente suprimidas. Años después, gracias a métodos de hipnosis regresiva, Alfred habría recuperado los detalles del experimento y sus consecuencias devastadoras. Es posible que en la desesperación de la guerra, el gobierno estadounidense se atreviera a desafiar las leyes fundamentales de la física. ¿Fue el experimento Filadelfia un intento secreto de ganar una ventaja bélica o simplemente un mito alimentado por el miedo, las coincidencias y la imaginación colectiva? El misterio persiste porque aunque múltiples intentos de desacreditar la historia han tenido cierto éxito, siempre queda un resquicio de duda. Fotografías borrosas, testimonios inconsistentes, pero también la falta de explicaciones contundentes sobre algunos fenómenos extraños registrados en los registros de la época. Por ejemplo, se habla de extrañas distorsiones electromagnéticas detectadas en el área naval de Filadelfia durante ese periodo. También de informes médicos clasificados que describen síntomas incompatibles con las heridas de guerra normales en ciertos marineros. Y no se puede ignorar la tragedia de Morris K. Jessup, cuyo interés obsesivo por el experimento Filadelfia terminó en su muerte en circunstancias más que sospechosas. A día de hoy, la historia del USS Eldridge sigue viva en la cultura popular. Novelas, películas, documentales y debates interminables en foros de conspiraciones. Cada generación parece descubrir el misterio por primera vez, haciéndose la misma pregunta: ¿qué ocurrió realmente en aquel astillero de Filadelfia? Quizás, en un rincón polvoriento de algún archivo gubernamental, la verdad duerme, esperando ser descubierta. O tal vez, como dicen algunos teóricos, ya no recordamos el verdadero alcance del experimento porque sus efectos alteraron nuestra línea temporal. Una línea donde la historia oficial que conocemos no es la original. Sea cual sea la verdad, el experimento Filadelfia nos recuerda una lección fundamental. Cuando el ser humano juega con fuerzas que no comprende plenamente, el precio puede ser inimaginablemente alto. En el año 1922, en el árido Valle de los Reyes, Egipto fue testigo de uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes de la historia: la tumba casi intacta del faraón Tutankamón. Howard Carter, arqueólogo británico, lideró la expedición que finalmente, tras años de búsqueda infructuosa, encontró el umbral que conduciría a uno de los mayores tesoros del antiguo Egipto. Sin embargo, junto con joyas deslumbrantes, estatuas y misteriosos amuletos, el hallazgo trajo consigo una serie de sucesos oscuros que hasta el día de hoy alimentan el mito de la maldición de la tumba de Tutankamón. Desde el primer instante, la atmósfera fue peculiar. Cuentan que al abrir la tumba, un extraño aire viciado escapó del interior, como un suspiro detenido por siglos. Y en el mismo momento en que Carter realizó una pequeña abertura en la puerta sellada y sosteniendo una vela, miró dentro. El canario que le había acompañado durante toda la expedición murió envenenado por una cobra que misteriosamente se coló en su tienda de campaña. En la mitología egipcia, la cobra era símbolo de protección de los faraones. ¿Fue aquello una advertencia? Lord Carnarvon, el patrocinador financiero del proyecto, fue el primero en sufrir las consecuencias. Apenas unos meses después de la apertura de la tumba, sufrió una picadura de mosquito en la mejilla. La herida se infectó y, combinada con una neumonía repentina, provocó su muerte. En el momento exacto de su fallecimiento, toda la ciudad del Cairo sufrió un apagón inexplicable. Además, según se relata, el perro de Lord Carnarvon, que se encontraba en Inglaterra, aulló desesperadamente
y murió de forma súbita a la misma hora. Estos sucesos comenzaron a encender los rumores de una maldición. En la entrada de la tumba, afirmaban algunos, había una inscripción maldita que decía: «La muerte golpeará con su bieldo a aquel que turbe el descanso del faraón». Aunque Carter negó públicamente la existencia de tal inscripción, la leyenda ya había prendido fuego en la imaginación del mundo. Las tragedias no se detuvieron con Carnarvon. Arthur Mays, miembro del equipo de Carter, enfermó gravemente y murió poco tiempo después. George J. Gould, un financiero estadounidense que visitó la tumba, contrajo una fiebre fatal. Aubrey Herbert, hermanastro de Carnarvon, se quedó ciego y murió poco después. Hugh Evelyn White, un arqueólogo británico que ayudó en la excavación, se suicidó escribiendo antes en su nota final que había sido maldecido. En total, más de 20 personas relacionadas directa o indirectamente con el descubrimiento de la tumba fallecieron en circunstancias inusuales en los años posteriores. Aunque algunos escépticos atribuyen estos hechos a coincidencias, infecciones bacterianas o enfermedades tropicales, otros creen firmemente que una fuerza sobrenatural protegía los restos del joven faraón. Howard Carter, curiosamente, murió muchos años después, en 1939, de causas naturales a los 64 años. Esto alimentó aún más el debate. Si la maldición era real, ¿por qué su líder principal no fue afectado? Una de las explicaciones científicas más discutidas propone que los sellados ambientes de las tumbas egipcias contenían mohos y bacterias peligrosas, como el Aspergillus flavus, cuyos esporas podían provocar graves infecciones respiratorias. Sin embargo, aunque esto podría explicar algunas muertes, no da cuenta de la sincronización espeluznante de ciertos eventos, como el apagón de El Cairo o la muerte simultánea de un perro a miles de kilómetros. Más allá de la ciencia, la maldición ha dejado una profunda marca en la cultura popular. Películas, libros y documentales han explorado una y otra vez la historia de Tutankamón y su presunta venganza post-mortem. Para muchos, el misterio reside en la combinación perfecta de misticismo antiguo, tragedia humana y la arrogancia de quienes profanan lugares sagrados sin comprender plenamente su significado. El propio Tutankamón sigue siendo un enigma. Ascendido al trono a los 9 años y muerto antes de cumplir los 19, su breve vida estuvo rodeada de conflictos religiosos y políticos. Algunos egiptólogos sugieren que su tumba fue improvisada apresuradamente, quizá porque su muerte fue repentina y su estatus no tan elevado como el de otros faraones. Otros sostienen que fue víctima de un asesinato palaciego. Es posible que su tumba, su última morada, estuviera protegida deliberadamente con maldiciones rituales para asegurar que nadie perturbara su descanso. Una teoría alternativa propone que los propios egipcios, expertos en psicología humana, inscribían advertencias simbólicas en las tumbas para infundir miedo en los ladrones. La sugestión podría entonces desencadenar desdichas, enfermedades e incluso muertes en aquellos que creían firmemente estar malditos. Sin embargo, incluso hoy, los incidentes asociados a Tutankamón no han cesado. En el año 2005, cuando se trasladó la momia a una cámara especial de preservación, surgieron temores de que la maldición pudiera activarse de nuevo. Y cuando en el año 2020, Egipto decidió trasladar la colección de Tutankamón a un nuevo museo, accidentes y retrasos misteriosos marcaron el proyecto. Quizás lo más perturbador sea la sensación persistente que muchos visitantes aseguran sentir al estar frente a la momia de Tutankamón. Una mezcla de asombro, temor y una sensación inexplicable de ser observado por algo antiguo y poderoso. La maldición de la tumba de Tutankamón representa más que superstición. Es el eco de una civilización que entendía profundamente el poder del ritual, la memoria y el miedo. Una advertencia silenciosa desde el pasado, recordándonos que hay lugares donde lo sagrado y lo profano aún luchan por imponerse. Al final, sea real o no, la maldición sigue viva, alimentada por el misterio, la tragedia y la eterna fascinación del ser humano por lo desconocido. En las noches oscuras y brumosas que envuelven la autopista 28, en las afueras de Manila, Filipinas, circula una leyenda tan escalofriante como persistente, la de la Dama de Blanco.
Esta figura espectral ha protagonizado incontables relatos, encuentros y accidentes inexplicables a lo largo de décadas. Para los habitantes locales, ella no es solo un mito urbano, es una advertencia viviente, un misterio que susurra que no todo en el camino es lo que parece. La autopista 28 es una vía principal que conecta zonas rurales con la ciudad. Por la noche, su asfalto parece diluirse en la negrura infinita, apenas iluminado por farolas dispersas. Es justo en esos tramos solitarios donde los testigos afirman ver a una mujer vestida con un largo vestido blanco, de pie al borde del camino, o incluso caminando lentamente por el arcén, con la mirada perdida y el cabello oscuro enmarañado, cubriéndole parcialmente el rostro. El primer reporte documentado de su aparición data de finales de la década de 1960, cuando un grupo de trabajadores nocturnos que viajaban en una camioneta aseguraron haber atropellado accidentalmente a una mujer en medio de la carretera. Al bajar a socorrerla, no encontraron ningún cuerpo ni rastros de impacto. Sin embargo, una de las puertas del vehículo mostraba una profunda abolladura, como si alguien o algo hubiera golpeado con fuerza inhumana. A partir de entonces, los avistamientos se volvieron frecuentes. Conductores solitarios, taxis nocturnos e incluso autobuses interprovinciales relataron haber recogido a una joven de rostro pálido y ojos vacíos que solicitaba ser llevada a un destino no especificado. En la mayoría de los casos, la pasajera permanecía en silencio, emanando un aire de tristeza insondable hasta que repentinamente desaparecía del asiento trasero sin dejar rastro alguno. Uno de los casos más célebres ocurrió en 1984, cuando un taxista llamado Ernesto Ruiz recogió a una mujer vestida de blanco cerca del kilómetro 15 de la autopista. Según su testimonio, ella le indicó una dirección que se encontraba en una zona residencial abandonada. Durante el trayecto, Ernesto sintió que la temperatura en el vehículo descendía abruptamente, al punto de ver su propio aliento condensándose. Al llegar al destino, cuando se giró para anunciar la llegada, encontró el asiento vacío, aunque aún podía percibirse una marca de humedad en la tapicería donde ella había estado sentada. Los relatos sobre la dama de blanco comparten detalles inquietantes. Algunos aseguran que sus pies jamás tocan el suelo, flotando levemente sobre el asfalto. Otros narran que, si un conductor se niega a detenerse cuando la ve pidiendo ayuda, minutos después escuchará golpes violentos en la parte trasera del coche, acompañados de un llanto desgarrador. Hay quienes han visto su rostro reflejado en el espejo retrovisor, aunque no haya nadie en el asiento de atrás. La policía local, consciente de la popularidad de la leyenda, ha llegado a documentar en sus registros más de 50 accidentes ocurridos en un tramo de menos de 20 kilómetros de la autopista 28, todos bajo circunstancias extrañas. Choques inexplicables, conductores que afirmaban haber perdido el control por tratar de esquivar a una figura que se cruzaba en la carretera, o vehículos encontrados volcados sin señales de frenado previas. Pero ¿quién fue esta misteriosa mujer? Hay varias versiones. Una de las más difundidas habla de María Ligaya, una joven que, a mediados de la década de 1940, viajaba en coche junto a su prometido hacia Manila cuando sufrieron un accidente mortal en la entonces recién inaugurada autopista. El hombre murió en el acto, mientras María, gravemente herida, fue abandonada por los primeros testigos del accidente, quienes, por temor a ser incriminados, huyeron sin socorrerla. Ella habría muerto sola, asustada y en la oscuridad. Desde entonces, su espíritu vagaría buscando justicia, o quizás simplemente compañía en su eterna soledad. Otra teoría sostiene que se trata del espíritu de varias mujeres, víctimas de asesinatos o accidentes en la zona. Algunos chamanes locales y practicantes de espiritismo afirman que el lugar en sí está cargado, como si la autopista fuera un canal de energía negativa donde las almas perdidas quedan atrapadas, incapaces de encontrar el descanso final. En el año 2008, un programa de televisión filipino especializado en fenómenos paranormales organizó una investigación nocturna en la autopista 28. Durante la emisión en vivo, varios miembros del equipo experimentaron fallos inexplicables en sus cámaras y grabadoras y captaron en audio un susurro femenino diciendo «Ayúdame». Cuando revisaron las grabaciones, descubrieron que una figura blanca
aparecía brevemente en un costado del camino, aunque ninguno de los presentes la había visto en el momento. Las autoridades intentaron, en múltiples ocasiones, realizar campañas de concienciación para reducir los accidentes, asegurando que las historias sobre la Dama de Blanco podían provocar distracciones peligrosas. Sin embargo, los testimonios no disminuyeron. Incluso hoy, en plena era digital, con dashcams y redes sociales, siguen surgiendo videos que, aunque borrosos, parecen mostrar una silueta femenina en tramos desiertos de la autopista. ¿Es la Dama de Blanco una manifestación de culpa colectiva, una advertencia a los conductores para que conduzcan con mayor precaución, o un verdadero espíritu atrapado entre mundos? La pregunta permanece abierta. Muchos lugareños creen firmemente que si alguna vez ves a la dama en la autopista 28, debes seguir ciertas reglas para protegerte. Nunca le hables, nunca le ofrezcas ayuda y jamás, bajo ninguna circunstancia, la mires directamente a los ojos. Se dice que, si incumples estas normas, su maldición podría acompañarte mucho después de que abandones el lugar. Hay un relato particularmente estremecedor de una pareja de recién casados que viajaba por la autopista en la madrugada. El esposo, desafiante, decidió burlarse de la leyenda gritando provocaciones al viento. Minutos después, su vehículo se estrelló violentamente contra una barrera de concreto sin una causa aparente. La esposa, única sobreviviente, juró haber visto a una mujer de blanco sentada en el capó del coche, sonriendo mientras ellos perdían el control. Y así, noche tras noche, la autopista 28 sigue siendo escenario de encuentros con lo inexplicable. Dondequiera que haya un vehículo solitario, un camino envuelto en niebla y un conductor desprevenido, la Dama de Blanco podría estar esperando. No se trata simplemente de un mito más, es una advertencia eterna, susurrada entre las hojas agitadas por el viento, entre los ecos de neumáticos sobre el asfalto y el parpadeo incierto de las farolas. Una historia que sigue viva, recordándonos que en algunos caminos lo sobrenatural no necesita permiso para hacerse presente. En lo profundo de la región de Galicia, donde las nieblas se arrastran perezosamente sobre campos infinitos y los susurros del viento parecen contar historias antiguas, existe un lugar que muy pocos se atreven a visitar después del ocaso: el Parque de los Sueños Compartidos. Ubicado en las afueras del pequeño pueblo de San Esteban de Valdoria, este parque infantil fue inaugurado en el año 1973 con la intención de convertirse en un espacio vibrante para las familias locales. Con columpios de madera, toboganes metálicos y un enorme carrusel pintado a mano, el parque rápidamente se transformó en el corazón de la comunidad. Sin embargo, pocos años después de su apertura, comenzaron a circular rumores que empañarían su inocente propósito. Todo comenzó una tarde de verano, cuando una niña llamada Clara desapareció sin dejar rastro mientras jugaba cerca de la estructura principal del parque, una enorme esfera de concreto conocida como la Casa de los Sueños. Según testigos, Clara había sido vista por última vez entrando sola en la esfera, riendo y tarareando una melodía desconocida. Cuando sus padres acudieron a buscarla, no encontraron más que su muñeca favorita abandonada junto a la entrada. A pesar de exhaustivas búsquedas por parte de la Guardia Civil y voluntarios del pueblo, jamás se halló ni una pista de su paradero. Tras la desaparición de Clara, comenzaron a acumularse relatos perturbadores. Otros niños aseguraban escuchar risas provenientes de la esfera cuando el parque ya estaba desierto, o soñaban con una niña de cabello trenzado que les pedía que jugaran con ella para siempre. Estos sueños, curiosamente, eran compartidos entre distintos niños que no se conocían entre sí, todos describiendo a la misma niña con detalles idénticos. A raíz de estos acontecimientos, los habitantes de San Esteban comenzaron a referirse al lugar como el Parque de los Sueños Compartidos. Sin embargo, lejos de ser un apodo entrañable, el nombre evocaba un temor visceral. En el año 1981, un equipo de investigadores paranormales llegó al pueblo tras escuchar los rumores. Durante su estancia, instalaron cámaras de grabación y sensores de movimiento en varias áreas del parque. Una noche, mientras revisaban las grabaciones, observaron algo que los dejó helados.
Una figura infantil, translúcida, caminaba alrededor de la esfera de concreto. No era simplemente una anomalía de luz o un efecto óptico. Su silueta era nítida, su andar vacilante, como si realmente existiera allí, atrapada entre mundos. Los investigadores también documentaron sueños compartidos entre ellos mismos. A pesar de dormir en habitaciones separadas, describieron encuentros en sus sueños con la misma niña de cabello trenzado, quien les invitaba a jugar eternamente en su parque. Algunos despertaban llorando, otros presa de una profunda tristeza que tardaba días en disiparse. Con el paso de los años, el parque cayó en abandono. Los columpios crujieron al ritmo del viento. El carrusel oxidado giraba lentamente como impulsado por manos invisibles, y la esfera de concreto, antaño símbolo de alegría, se agrietó y ennegreció. Las enredaderas cubrieron las estructuras y el musgo invadió cada rincón, pero el aura inquietante del lugar no disminuyó. Vecinos reportaban ver luces danzando entre los árboles en noches de luna llena, o escuchar canciones infantiles susurradas por voces invisibles. Algunos niños que se atrevieron a colarse en el parque tras el anochecer regresaron llorando, describiendo encuentros con la niña del parque, quien les ofrecía su muñeca y les pedía quedarse. Uno de los testimonios más impactantes fue recogido en el año 2006. Un joven llamado Mateo, de 17 años, decidió pasar la noche en el parque como parte de un reto de valentía organizado por sus amigos. Equipado con una linterna y su teléfono móvil, Mateo documentó su experiencia en una serie de videos que posteriormente subió a Internet. Durante las primeras horas, todo parecía en calma, salvo por el crujido constante del metal oxidado y el sonido ocasional de ramas golpeando el suelo. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada, Mateo capturó algo aterrador. En uno de los videos, mientras enfocaba la esfera de concreto, una voz infantil susurró claramente su nombre. Mateo, ven a jugar. En ese instante el joven, visiblemente aterrorizado, abandonó el parque corriendo. Días después, confesó que durante su huida sintió como si unas pequeñas manos invisibles intentaran sujetar su ropa para detenerlo. Algunos especialistas en fenómenos paranormales han planteado diversas teorías sobre el parque de los sueños compartidos. Una de ellas sugiere que la esfera de concreto podría actuar como un nodo energético, un punto donde las energías emocionales se concentran, permitiendo que las impresiones psíquicas de eventos traumáticos, como la desaparición de Clara, se reproduzcan en bucles interminables. Otros creen que el parque entero es una especie de puerta entre dimensiones y que los sueños compartidos son una manifestación de intentos de comunicación desde el otro lado. Se especula que Clara, o lo que queda de su conciencia, intenta atraer nuevas almas para no permanecer sola en su prisión onírica. Más allá de las teorías, el parque ha adquirido un estatus de leyenda viva en Galicia. Es objeto de documentales, novelas de terror y rutas turísticas clandestinas para los buscadores de lo paranormal. Sin embargo, a pesar de su fama creciente, pocos se atreven realmente a cruzar su verja oxidada después del anochecer. En el 2019, un grupo de cineastas aficionados intentó grabar un cortometraje de terror en el parque. Según los informes, experimentaron toda clase de fenómenos extraños. Fallos constantes en los equipos, baterías que se descargaban en minutos, voces captadas en las grabaciones de audio y, en un caso particularmente inquietante, la desaparición momentánea de uno de los actores infantiles, quien fue encontrado una hora después dentro de la esfera de concreto, durmiendo plácidamente, con una muñeca antigua entre sus brazos. Cuando despertó, el niño no recordaba cómo había llegado allí. Solo repetía una frase: ella dijo que jugáramos para siempre. Hoy en día, los residentes de San Esteban de Valdoria prefieren no hablar del parque. Algunos creen que nombrarlo en voz alta podría atraer la atención de la niña. Otros, más escépticos, consideran que todo es una combinación de folclore y sugestión colectiva. No obstante, una cosa es cierta: el Parque de los Sueños Compartidos sigue en pie, oculto bajo la maleza y el silencio, esperando a quienes sean lo suficientemente osados o insensatos para cruzar su frontera invisible.
Aquellos que lo han visitado aseguran que al abandonar el lugar, los sueños compartidos no terminan. Dicen que en noches especiales, cuando el reloj marca la medianoche exacta, pueden sentir una mano pequeña tomar la suya mientras duermen y escuchar una voz infantil que susurra al oído: ¿Quieres jugar conmigo? ¿Te atreverías a visitar el Parque de los Sueños Compartidos? En el corazón de París, donde los callejones estrechos respiran historia y los adoquines guardan secretos inmemoriales, existe un cuadro que nunca debió haber sido pintado. Es conocido en susurros y entre círculos de coleccionistas malditos como el retrato del olvido. Su origen se remonta a finales del siglo XVIII, en plena época de agitación y cambios. Fue obra de un artista llamado Etienne Moreau, un pintor relativamente desconocido cuya obsesión era capturar no la belleza de sus modelos, sino su esencia más profunda, aquella que ni siquiera ellos reconocían. Etienne trabajaba en un pequeño estudio en el barrio de Le Marais, un espacio angosto donde el polvo de los siglos parecía mezclarse con la pintura fresca y las lágrimas invisibles de sus musas. El encargo del retrato del olvido llegó de una manera extraña. Una mujer, de rostro tapado por un velo de encaje negro, visitó a Etienne una noche de tormenta. No dijo su nombre, solo entregó un sobre con una considerable suma de francos y una nota que decía: «Píntame como yo soy realmente, no como los demás me ven». Aquella frase atormentó al artista. Durante semanas, Etienne trabajó día y noche en el lienzo. Decía que cada pincelada parecía susurrarle secretos al oído, secretos que no entendía, pero que le helaban la sangre. Cuando finalmente terminó el retrato, el artista se encerró en su estudio, negándose a mostrar la obra a nadie. Sus vecinos contaron que escuchaban gritos y sollozos durante la noche, como si Etienne estuviera discutiendo con alguien invisible. Un mes después, encontraron al pintor muerto frente al cuadro, con los ojos abiertos y una expresión de absoluto terror congelada en su rostro. Nadie sabía qué había pasado. No había señales de violencia, ni rastro de la misteriosa mujer. Solo el lienzo permanecía allí, cubierto por un pesado paño rojo. Fue el propietario del edificio, un hombre llamado Lucien Delacroix, quien decidió retirar la pintura y verla con sus propios ojos. Según su testimonio, al levantar el paño, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si el aire en la habitación hubiera sido arrancado de golpe. Lo que vio lo dejó mudo. El retrato mostraba a una mujer de cabello oscuro y ojos tristes, pero su rostro parecía cambiar levemente si uno lo miraba fijamente. No era un cambio físico tangible, sino algo más sutil, como si la mujer se desvaneciera lentamente ante la vista, como un recuerdo que se borra. Poco después de exponer el retrato en una pequeña galería, comenzaron los verdaderos horrores. Visitantes reportaban sensaciones de vértigo, pérdida de memoria repentina y episodios de confusión. Algunos olvidaban datos sencillos como su dirección o su propio nombre. Otros sufrían lagunas de días enteros. La galería tuvo que cerrar tras una serie de incidentes inexplicables, incluido el caso de un joven crítico de arte que, tras contemplar el cuadro durante varios minutos, salió a la calle y nunca volvió a ser encontrado. Los rumores se expandieron como pólvora. Se decía que el cuadro robaba memorias, que consumía lentamente la identidad de quien lo contemplara demasiado tiempo. Algunos afirmaban que el alma de la mujer retratada había quedado atrapada en el óleo, devorando fragmentos de quienes se atrevían a mirarla. Durante los siguientes siglos, el retrato del olvido cambió de manos numerosas veces. Coleccionistas adinerados, fascinados por su oscura reputación, lo adquirían en subastas secretas solo para terminar en la desgracia. Hubo casos documentados de familias enteras que, tras hacerse con la pintura, empezaron a padecer amnesias colectivas. En uno de los incidentes más conocidos, en 1922, un aristócrata francés llamado Jean-Baptiste Fournier compró el cuadro y lo colocó en el salón principal de su mansión. Un mes después, ninguno de los sirvientes recordaba su propio nombre, y el aristócrata fue encontrado deambulando por el jardín, repitiendo la palabra olvido una y otra vez hasta perder completamente el sentido. Durante la Segunda Guerra Mundial, el retrato fue confiscado junto a otras obras de arte. Sin embargo, los soldados encargados de su transporte informaron sucesos inquietantes: desorientación, pérdida de memoria a corto plazo y, en algunos casos, colapso mental.
Al terminar la guerra, el paradero del cuadro se volvió incierto. Algunos creen que fue escondido deliberadamente para proteger al mundo de su influencia, mientras que otros sostienen que simplemente desapareció, como todo lo que entra en el reino del olvido. En el año 2014, una carta anónima fue enviada al Museo de Arte Desconocido de París, alertando sobre la existencia de una obra capaz de consumir los recuerdos, almacenada en un sótano abandonado del Distrito 18. Cuando el personal del museo, acompañado de historiadores y expertos en arte, llegó al lugar, hallaron el retrato cubierto de polvo y telarañas, intacto como si el tiempo no lo hubiese tocado. Se organizó una evaluación muy estricta. Los curadores decidieron no exponer el cuadro al público. Lo estudiaron a puerta cerrada, con medidas extremas de seguridad. Solo podían observarlo durante periodos limitados de 5 minutos y debían registrar cualquier cambio perceptual o emocional. Aún así, uno de los curadores, el doctor René Vautrin, sufrió una crisis de identidad. Según su informe escrito antes de ser internado, afirmó que «La mujer del retrato me habla en sueños, me pide que recuerde cosas que no he vivido, me llama por un nombre que no es el mío». Tras este incidente, se decidió sellar el retrato en una caja de plomo y almacenarlo en los sótanos más profundos del museo, junto a otras reliquias consideradas demasiado peligrosas para su exhibición. Hasta el día de hoy, el retrato del olvido continúa siendo uno de los mayores enigmas del arte sobrenatural. Nadie sabe quién era realmente la mujer retratada, ni qué tipo de ritual o energía quedó atrapada en la tela. Algunos investigadores del ocultismo teorizan que el cuadro actúa como un agujero de alma, un vórtice que absorbe la esencia de aquellos que caen bajo su influencia. Otros sugieren que se trata de una manifestación consciente de la desesperación humana, el miedo más profundo al olvido, hecho carne y color. El verdadero misterio, sin embargo, no reside solo en el cuadro, sino en nosotros mismos. ¿Qué tan frágil es nuestra identidad? ¿Cuánto de lo que somos depende de recuerdos que pueden ser arrebatados en un instante? Quizá en algún rincón oscuro del mundo, el retrato del olvido aún llama a nuevos visitantes. Quizá sueña con llenar su lienzo con nuevas memorias robadas, nuevos nombres olvidados, nuevas vidas desvaneciéndose como humo en el viento. Y quizá, si alguna vez tropiezas con un cuadro antiguo cubierto de polvo, con una figura femenina que parece desvanecerse cuanto más la miras, será mejor que apartes la vista, porque una vez que ella posa sus ojos en los tuyos, no hay marcha atrás, y entonces lo único que quedará de ti será olvido. Esta noche hemos viajado a través de portales imposibles, de maldiciones ancestrales y de lienzos capaces de robar almas. Desde la cubierta invisible del experimento Filadelfia hasta el jardín prohibido de los sueños rotos, cada uno de estos misterios nos ha recordado una verdad profunda. El universo es mucho más extraño de lo que nuestra lógica puede abarcar, que impulsa a los fenómenos que la ciencia no puede explicar. ¿Son advertencias, accidentes, o son puertas abiertas a realidades que simplemente no estamos preparados para comprender? Cada enigma que desenterramos, cada historia susurrada entre sombras, despierta algo en nosotros. Una mezcla de terror y fascinación que nos empuja a querer saber más, aunque el precio sea el olvido, la locura o algo aún peor. Mientras cerramos este episodio, recuerda que los verdaderos misterios nunca terminan. Tal vez, mientras escuchabas estas historias, un reflejo extraño cruzó tu espejo o un susurro ajeno acarició tu oído. Tal vez, sin saberlo, ya has sido tocado por uno de ellos. No dejes de buscar, pero también no dejes de temer, porque hay secretos que no quieren ser descubiertos y ellos siempre nos están observando.